Voy a hablar de una familia que menciona en la Biblia el nombre del padre, dice que menciona a la esposa, aunque no nos dice cómo se llamaba, y también menciona a las dos hijas, que no nos dice cómo se llamaban, y también hace una referencia a los futuros yernos, a los futuros hombres que se casarían con estas chicas, pero que no entraron dentro de esa gran liberación que se produjo cuando el Señor destruyó las ciudades de Sodoma y de Gomorra. En Génesis capítulo 19 se nos relata la destrucción de estas dos perversas ciudades. Génesis 19 se titula Destrucción de Sodoma y de Gomorra. Previamente el Señor le había dicho a su siervo Abraham: las ciudades de Sodoma y Gomorra van a ser destruidas. Se acabó. La maldad de Sodoma y Gomorra ha llegado ya hasta lo máximo. Y no voy a permitir ni un segundo más que estas ciudades sigan pecando y sigan haciendo lo que hacen. Por lo tanto, las voy a destruir. Abraham, que era un gran conocedor del Señor, aunque no tenía Biblia, aunque no había leído el Antiguo Testamento, pero él conocía a Dios, porque dice la Biblia que él era el amigo de Dios. Cuando el Señor decide destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, dice: ¿y cómo no se lo voy yo a decir a mi amigo? ¿Cómo no le voy a contar a Abraham mis planes cuando yo sé que él enseñará mis principios y la voluntad de Dios tanto a su familia como a su descendencia? Y el Señor dice que va junto con ángeles a la casa de Abraham y le dice: mira, Sodoma y Gomorra, la maldad de estas ciudades ha llegado al colmo. Se acabó, las voy a destruir. Entonces Abraham entra en una especie de batalla. Él le dice al Señor: Señor, ¿y tú vas a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra, donde viven tantas miles de personas, y tú vas a destruir a los malos juntamente con los buenos? Tú no eres así, Señor. Yo sé que tú haces una diferencia entre el justo y el injusto, entre el pecador y el que te alaba y te obedece. Sería una injusticia por tu parte destruir a toda la ciudad y no hacer una diferencia entre unos y otros. Y le dice al Señor: imagínate que en la ciudad hay 50 justos, 50 personas que te adoran, que te alaban, que te honran, que te obedecen. El Señor dice: si hay 50 justos en la ciudad, yo no la pienso destruir. Pero claro, ya el Señor le ha dicho que la va a destruir. Luego entonces Abraham piensa, dice: seguramente no hay 50, pero puede haber 45. Y el Señor le dice a Abraham: si hay 45, yo no. Pero bueno, si me ha comunicado que la va a destruir, a lo mejor hay 40. Y así va bajando y bajando y bajando y bajando. Y hay un momento en el que Abraham se da cuenta de que las ciudades de Sodoma y Gomorra tienen que ser destruidas. Pero hay una familia. Allí vive su sobrino. ¿Cómo se llamaba su sobrino? Lot. Que estaba casado y tenía 2 hijas. Ahora, antes de entrar en detalle, porque el domingo vamos a hablar mucho más de esto. Sobre todo hablaremos de Lot y sobre todo hablaremos de su esposa. Hoy vamos a hablar un poquito de sus hijas. Me llama mucho la atención que cuando Abraham vive en un lugar llamado Ur de los Caldeos, uno dice: bueno, ¿por dónde está eso hoy en día? Bueno, hay lo que se llama y se llamaba en aquellos tiempos la creciente fértil. La creciente fértil es una especie de media luna que hay en Oriente Medio, donde había agua, donde había oasis, y por esa especie de creciente fértil o media luna era por donde transitaban las caravanas de un continente a otro. Iban de Asia, viajaban hasta Egipto y así se intercambiaban mercancías. Y probablemente Abraham vivía en la zona de Kuwait, lo que hoy en día sería Kuwait. Algunos han especulado y dicen: bueno, puede ser que donde estaba Irak o la zona de Irán, puede ser que Abraham se moviera por aquellas zonas. Bueno, de aquella zona el Señor lo llama. El Señor lo llama y le dice: sal de tu tierra, de tu parentela, déjalo todo y vete a una tierra que yo te voy a mostrar. Abraham dice que salió sin saber a dónde iba. Esto es un acto de fe tremendo. Tuvo que despedirse de su familia y decirle: salgo porque el Dios vivo y verdadero, que por cierto no adoraban en su casa, pero que el Señor se le reveló a él de una forma especial, me ha llamado. Y el llamado implica dejar casa, herencia, familia, religión, costumbre, es decir, dejarlo todo para emprender una aventura de fe, donde mi Dios me va a guiar, donde el Señor va a ir delante de mí, Él me va a proteger, Él me va a ayudar y Él va a ser mi brújula, Él va a ser mi mapa, Él va a ser el que me va a llevar hasta el sitio exacto donde yo tengo que ir a vivir. Su padre, llamado Taré, que no había recibido el llamado de Dios, se le pega y dice: yo voy contigo.
Y también su sobrino, llamado Lot, que probablemente en aquel momento ya estaba casado y tenía estas muchachas, estas chicas, también se le pegaron. Y comenzaron un largo viaje de semanas, de meses. Y dice que llegaron a un lugar llamado Aram. Y en Aram se establecieron. Y en Aram el Señor le vuelve otra vez a hablar a Abraham y le dice, mira, yo te he dicho que tienes que dejar a tu familia, que tienes que dejar todo atrás. Y no tengas que tener ningún temor, porque yo soy tu escudo, yo soy tu galardón. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Yo te voy a proteger, te voy a cuidar, no te preocupes, de noche y de día. Y entonces dice que su padre lo dejó en Harán, lo dejó allí, y él siguió caminando rumbo a la tierra prometida. Pero en ese viaje, en cada estación, en cada parada, en cada trayecto, Dios lo iba bendiciendo y bendiciendo y prosperando. Y llegó un momento en el que tenía tanta cantidad de animales, camellos, ovejas, bueyes, de todo, que dice que su sobrino Lot, que no tenía que haber ido con él, porque Dios no llamó a Lot, llamó a Abraham, pero dice que también comenzó a prosperar, también comenzó a ser bendecido. Y dice que llegó un momento en el que la situación, el ambiente se hizo irrespirable. Los pastores que tenía Lot, sobrino de Abraham, peleaban con los pastores que tenía su tío Abraham. Y dice que había tanto ganado que no había pasto para tanto animal. Entonces el Señor le pone en el corazón a Abraham que tiene que tomar una decisión tremenda. Tenemos que separarnos, no podemos seguir juntos. Al final lo que empezó muy bonito va a terminar siendo una guerra y esto no funciona. Dime qué vas a hacer, Lot, ¿a dónde vas a ir? Si tú vas al oriente, yo iré al occidente. Si tú vas al occidente, yo iré al oriente. Pero hoy tenemos que tomar una determinación. No podemos seguir juntos. Dice la Biblia que Abraham le dio la opción a su sobrino Lot de escoger qué parte de la tierra tú quieres. Dice la Biblia que Lot escogió las tierras fértiles del valle del Jordán, donde había agua, donde había pastos, donde estaba la mejor parte. Y le dice, yo me voy en esa dirección. Y Abraham se fue al desierto, donde no había agua, donde no había pastos, donde no había nada. Pero el Señor le vuelve a hablar esa noche al patriarca Abraham y le dice, no temas, no te preocupes. Tu sobrino ha escogido la mejor parte, al fin y al cabo tú le permitiste que la escogiera. Tú no tienes que tener miedo ni del agua, ni de los pastos para las ovejas, ni de nada, ni de nadie, porque yo estoy contigo y yo te bendeciré. Y no solamente a ti te bendeciré, sino que todas las naciones de la tierra serán benditas a través de ti. Así que tú, tranquilo. Hay un detalle muy interesante en toda esta historia, en el libro del Génesis se cuenta todo esto, que dice que Lot, después de haber vivido mucho tiempo con el patriarca Abraham, un hombre de fe, un hombre obediente, el amigo de Dios, dice que fue poniendo sus tiendas dirección a Sodoma, en dirección a Gomorra. Es decir, se metió en la boca del lobo. Sodoma y Gomorra no eran ciudades conocidas por su espiritualidad, por su fervor y por su devoción a Dios, sino más bien todo lo contrario. Eran ciudades perversas, corruptas y ciudades donde nunca jamás Lot tenía que haber ido. Pero claro, allí había todo tipo de comodidades y de placeres y de cosas. ¿Por qué? Porque era una gran ciudad. Y probablemente presionado por su esposa, por sus hijas, que ya estaría harta de vivir de tienda en tienda de campaña y de un lugar a otro y quería ya por fin echar raíces y tener su casa y tener sus muebles y tener su estabilidad económica en la vida, lo fueron presionando y presionando y Lot termina metiéndose a vivir en la boca del lobo, nada más y nada menos que en la ciudad de Sodoma. Y cuando la Biblia nos habla de él, pues nos presenta a Lot no viviendo en una tienda de campaña, sino ya en una casa. Y cuando Abraham ora, él ora para que el Señor no destruya Sodoma y Gomorra, estando su sobrino Lot y estando su esposa y sus hijas allí. Y el Señor lo libertó de una forma milagrosa, de una forma tremenda. Pero lo tuvieron que sacar a la fuerza. Ustedes pueden leer todo el relato, dice que los ángeles tuvieron que agarrarlo y sacarlos a empujones de la ciudad porque parece como que no se querían ir. Las ciudades de Sodoma y Gomorra quedaron destruidas. Hoy en día se puede visitar la zona donde estuvieron las ciudades de Sodoma y Gomorra y otras más que también fueron destruidas en aquella época. Dice la Biblia que en aquella zona había pozos de asfalto y todos esos pozos ardieron y las ciudades fueron totalmente calcinadas, destruidas, no quedó resto de ninguna de ellas. Y dice la palabra de Dios que cuando esta gente sale, su mujer sabemos que por el camino quedó petrificada, pero el texto que yo quiero leer esta tarde, porque cuando preparaba todo esto de cara al domingo, que vamos a profundizar mucho más,
llegué a un pasaje que es el verso 31, donde una de sus hijas, concretamente la mayor, miren lo que le dice a su otra hermana, la menor. Estamos en Génesis capítulo 19, verso 31. Entonces la mayor le dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Yo siempre he dicho, y hago un paréntesis aquí, que cuando nosotros creemos en mentiras, cuando abrazamos mentiras, creyendo que son verdades, podemos llevar a la ruina a nuestra familia y a nuestra vida. La forma como la mayor habla de su padre es una forma despectiva, no dice nuestro padre es anciano, nuestro padre ya tiene una cierta edad, sino que habla de él como despectivamente: ya es un viejo, tu padre ya es un viejo, al pobrecito le quedan 2 días. Y como es un viejo, ¿vale? Y como no queda ser humano en la tierra, no queda ningún hombre en el mundo más que nuestro padre, lo cual era rotundamente falso, pues lo que tenemos que hacer es, versículo 32, darle a beber vino, dormir con él, y de esa manera vamos a conservar de nuestro padre descendencia. Esto es un disparate. Esto no fue un plan de Dios, esto no fue algo que el Señor le puso en el corazón a esta joven, sino esto es una evidencia de cómo se había impregnado en estas muchachas las costumbres paganas y perversas de Sodoma y Gomorra. Sí, esto no tiene nada que ver con el diseño bíblico, esto es un disparate. Esto está escrito en la Biblia no para que usted lo haga, sino para que no lo haga. Para que vea la perversidad, cómo se había metido de tal manera en esa casa. Y de tal manera había entrado las costumbres paganas de Sodoma y Gomorra, que si tenemos que emborrachar a nuestro padre, lo emborrachamos. Y si tenemos que acostarnos con nuestro padre, lo hacemos. Esto es un disparate. De hecho, lo que salió de ahí, que ahora lo vamos a ver, hasta el día de hoy sigue siendo un problema a nivel mundial. Pero fíjense lo que dice el versículo 33. Le dieron a beber vino a su padre aquella noche, y dice: entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo otra vez la mayor. Siempre es la mayor la que lleva la voz cantante, ¿os dais cuenta? La mayor es la que organiza el plan, la mayor es la que manipula a la menor, la mayor es la que está diciendo a la menor lo que tiene que hacer. Le vuelve otra vez al día siguiente la mayor a hablar a la menor y dice: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuándo se acostó ella ni cuándo se levantó. Fíjense qué interesante que cuando la hija mayor se acuesta con su padre, dice el texto que se acostó con su padre, para que quede bien claro. Sin embargo, si usted leyera sin leer el contexto, es decir, sin leer los versículos que le preceden, si usted lee directamente el versículo 35, usted no sabe con quién se acostó la menor. Lo sabe si lee lo anterior. Pero si usted abre la Biblia y directamente va al versículo 35, dice: y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Es decir, hay una diferencia, ¿vale?, entre la mayor y la menor, aunque en el fondo las dos hicieron lo mismo, pero lo que la Biblia intenta marcar una diferencia entre la mayor y la menor, en el sentido de que fue la mayor la que concibió, la que planificó esta estrategia de tener descendencia emborrachando a su propio padre, acostándose con él, y después diciéndole a la menor que tenía que hacer exactamente lo mismo que ella había hecho la noche anterior. Y leyendo todo esto, bueno, vamos a seguir un poquito. Versículo 36. Las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Sí, solamente una fue suficiente para que quedaran embarazadas. Tremendo, ¿no? Dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab, el cual es padre de todos los moabitas hasta hoy. Moab. Ab significa padre. Este hijo es de mi padre, para que quede ahí constancia. La menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Ammi, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. De aquí nacen 2 naciones, los amonitas y los moabitas. Ustedes pueden ver en partes del libro del Génesis y en otros capítulos de la Biblia, ustedes pueden ver que estas naciones con el paso del tiempo se convirtieron en enemigos
terribles del pueblo de Israel. Aunque hay algunos casos de algunas excepciones donde, por ejemplo, Ruth dice que era de Moab. Y bueno, y también hay algunos pasajes por ahí por la Biblia donde los moabitas, pues parece que en un tiempo de la historia no causaron tantos problemas a Israel, pero en el fondo los amonitas y los moabitas y los amonitas nacieron de esta relación ilícita, de este desorden que nació de un corazón perverso y torcido, y en este caso fue la hermana mayor. Al este de Israel, por ejemplo, todo ese país enorme que se llama Jordania, ¿vale? Ahí, ese era el territorio de Moab, y un poquito más al sur estaban los amonitas, así que son auténticos enemigos del pueblo de Dios, siempre fueron. Pero lo que yo quiero en esta tarde destacar es lo siguiente: en una iglesia, con el paso del tiempo, podemos hablar de hermanos mayores y de hermanos menores, y no me refiero en cuanto a importancia. También lo tenemos en la Biblia. Por ejemplo, si usted estudia los profetas, dice, bueno, yo quiero estudiar el tema de los libros proféticos del Antiguo Testamento. Si usted va a una escuela bíblica o hace un curso por internet o compra cualquier comentario, usted va a encontrar que todos los profetas que escribieron, no todos los profetas escribieron, pero los profetas que escribieron libros que están en la Biblia, en lo que llamamos vulgarmente el Antiguo Testamento, se clasifican en profetas mayores y en profetas menores. Y uno dice, ¿quiere decir que si es profeta mayor es más importante que uno que tiene el título de profeta menor? No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la extensión de lo que escribió. Por ejemplo, a Isaías se le considera un profeta mayor porque el libro de Isaías tiene el mismo número de capítulos que libros tiene la Biblia, 66. Es un libro enorme, es un libro muy amplio, entonces se llama profeta mayor. Pero por ejemplo, Habacuc, Abdías, Jonás, Sofonías son libros escritos por profetas genuinos del Señor, pero cuyo contenido es más reducido. No es que Isaías sea más importante, ni más espiritual, ni más santo, ni más ungido que Abdías. No, no, no. Todos son profetas. Lo que pasa es que unos, repito, escribieron más que otros. Por eso se les llama a unos profetas mayores, como por ejemplo Isaías, Jeremías y otros, y a otros profetas mayores, que son 12 en total. En el cuerpo de Cristo, en lo que llamamos la iglesia, con el paso del tiempo también se va a dar este tema, y no es porque uno sea más santo o más espiritual o porque haya de primera y de segunda y de tercera, no, no es por eso, sino que con el paso del tiempo y por, entre comillas, por la madurez que se supone que tiene que tener una persona que lleva más tiempo que uno que está empezando, pues se da también el tema de hermanos mayores y hermanos menores o que recién están entrando en el reino. Y yo lo que quiero destacar en esta tarde es que usted tiene que saber a qué grupo pertenece. Porque dice la palabra de Dios, y ya encontramos muchos textos que nos hablan de eso, de que no son los menores, los nuevos, los hijos, los que tienen que darle ejemplo a los padres, sino son los mayores, los padres, los que tienen que darle ejemplo a los hijos. ¿Sí o no? Son los padres los que tienen que ser un ejemplo, un punto de referencia a sus hijos, y no los hijos un punto de referencia de espiritualidad, de santidad de los padres. A veces hay excepciones. A veces ha ocurrido, incluso en la misma Biblia, hijos que fueron más espirituales que sus padres. Pero también hay que decirlo todo. También en la Biblia hay padres que fueron muy espirituales e hijos que fueron un auténtico desastre. Pero lo normal, lo lógico, es que el padre, la madre, le dé ejemplo a los hijos. Evidentemente, es así. Por ejemplo, en la cultura hebrea, en la cultura judía, el padre y la madre es como una especie permítame, como de sociedad, como de equipo, donde cada uno sabe cuál es la función, el rol que tiene que desempeñar. Por ejemplo, el padre en la familia judía es el encargado de transmitir el conocimiento bíblico a los hijos. Y por eso ustedes van a ver que la palabra hijo y la palabra discípulo se emplean indistintamente en el concepto de enseñanza. Dice, por ejemplo, los hijos de los profetas. Ustedes van a encontrar eso. Dice que estaban los hijos de los profetas. Quiere decir que eran hijos literal de los profetas, no, eran discípulos de los profetas, ¿verdad? Había una escuela de profetas que la creó, que la diseñó uno de los profetas más grandes que ha habido en la historia bíblica, que fue Samuel, y dice que él en Jericó tenía una escuela de profetas, y sus hijos se llamaban sus discípulos, o sus discípulos se llamaban sus hijos. ¿Se da cuenta? Es como algo que guarda relación. De hecho, la palabra hijo, ben, viene de un verbo hebreo que significa construir. Un hijo es algo que se está construyendo, algo que se está edificando para que el día de mañana sea de bendición a otras personas o en fin, a donde vaya, a donde viva.
Ahora, cuando vamos a la Biblia, encontramos que no siempre los mayores fueron un ejemplo a los menores. Por ejemplo, el hermano mayor, Esaú, tenía que haber sido un ejemplo del hermano menor, Jacob, pero fue al revés. El espiritual, aunque aparentemente no lo parezca, pero el espiritual, el que verdaderamente luchó por obtener la bendición de Dios, la primogenitura, etcétera, etcétera, fue Jacob, que era el menor. Sin embargo, al mayor no le importaba nada el tema de la bendición, ni la primogenitura, ni nada que ver. Pero, repito, es el hermano mayor, los mayores, los que tienen que darle ejemplo a los que empiezan, o a los niños, o a los nuevos. En este caso vemos a la hermana mayor llevando a la hermana menor a un terreno, dándole malos consejos, ejerciendo una pésima influencia sobre su hermana y obligando casi, entre comillas, empujando casi a su hermana menor a que mantenga relaciones sexuales con su padre. Eso es un auténtico disparate. Eso no tiene en absoluto nada que ver con el plan de Dios. Eso fue algo que ella fraguó, algo que ella se inventó y algo que salió, pero no era la voluntad de Dios. Dice que cuando se habla acerca del tema de la voluntad de Dios, hay una voluntad perfecta de Dios, hay lo que se llama una voluntad permisiva. Hay cosas que ocurren, pero que en el fondo no eran realmente la voluntad de Dios. Dios como lo que lo permitió, pero realmente en el fondo esa no era la genuina voluntad de Dios. Es como cuando una persona quebranta un mandamiento de Dios, se casa con la persona equivocada, hace lo que no tiene que hacer y aparentemente hay como una especie de bendición o de victoria. Bueno, eso es algo permisivo, pero realmente Dios se mueve por principios, ¿verdad? Y el orden de los factores no altera el producto en otras cosas, pero en la Biblia sí. Cuando nos saltamos el orden bíblico, las consecuencias a corto y a largo plazo se experimentarán en nuestra vida. Y vemos que las consecuencias, la descendencia de estas muchachas fue un auténtico desastre en la historia bíblica, hasta el día de hoy, hasta el día de hoy. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, la pregunta que ustedes se tienen que hacer, ¿usted qué es en esta congregación? ¿Hermano menor o hermano mayor? ¿Cuál es su prioridad? ¿Dar o recibir? Generalmente el que empieza, generalmente el nuevo, que todo le resulta fascinante y atractivo porque hay un factor que es muy importante y funciona durante un tiempo, que es el factor de la novedad. Al nuevo todo le atrae, todo le llama la atención. Se habla de bautismo y se quiere apuntarse. Se habla no sé, de cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque tiene ese fuego, tiene ese anhelo, ¿verdad? Pero todavía está en un proceso de formación. Es como un niño que nace, todo lo quiere tocar, todo se lo lleva a la boca, todo lo quiere hacer, y ahora coge esto y lo suelta, y mañana coge otro, y todo lo aburre, todo le cansa. Sin embargo, el hermano mayor, la persona adulta, crecida en el Señor, no es una persona que está tan centrada en sus necesidades personales, sino es una persona que está más centrada en dar que en recibir. Ahora, yo considero que la madurez no viene con el tiempo. Eso es lo que se suele decir. Bueno, la madurez viene con el tiempo. No, la madurez hay que buscarla, hay que anhelarla, hay que pedirla y hay que pelearla. Usted puede estar 20 años viniendo a esta iglesia y ser un inmaduro, igual de inmaduro que el primer día que entró por esa puerta. La madurez no es tocar un botón, yo me siento ahí en esa silla, escucho 1000 sermones y entonces ya soy un cristiano maduro. No, esto no funciona así. La palabra de Dios nos enseña que en la Biblia hubieron muchas personas que escucharon a grandes siervos de Dios, el caso de Apolo, el caso de Pedro, el caso de Pablo, etcétera. Y cuando Pablo confronta a esas congregaciones que habían oído a esos grandes hombres de Dios, Pablo les decía cosas como: niños, carnales, todavía tenéis necesidad de leche y no de vianda porque sois inmaduros, hay divisiones, hay celos, hay peleas entre ustedes. Y eran personas que habían tenido nada más y nada menos que a Pablo de pastor. Y habían tenido predicadores y habían tenido enseñanzas tremendas, sin embargo no habían madurado y no habían crecido en el Señor. Luego, la madurez no es algo que, como yo llevo aquí más años, tengo que ser más maduro. Debería de ser así, pero no siempre es así. ¿Qué es lo que se espera de un hermano mayor? ¿Qué es lo que se espera de una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia, en esta o en cualquier otra? Bueno, primero, que sea un ejemplo. ¿Cuántos dicen amén? Primero, que el que lleva más tiempo sea un ejemplo del que lleva menos tiempo. Que usted sea un botón de muestra de puntualidad. Las personas que llevan tiempo en el Señor no pueden llegar tarde, como a lo mejor una persona que empieza. Usted tiene que llegar siempre antes para ser un ejemplo del que empieza, porque el que empieza intenta imitar o fijarse siempre en alguien como referencia hasta que él desarrolle su crecimiento y su madurez en el Señor. Y esto es algo que se tiene que dar sí o sí en nuestras vidas. Primera de Corintios capítulo 13 dice, palabras de Pablo: cuando yo era niño, yo hablaba como un niño. Y uno dice, pero ¿está hablando de la edad cronológica o está hablando acerca de la madurez espiritual? Evidentemente está hablando de aspectos espirituales, no tanto del aspecto, digamos, natural. ¿Pero acaso Pablo en algún momento de su vida fue un niño espiritualmente hablando? Un hombre criado con el mejor maestro de la época, Gamaliel, nieto de Gilel, uno de los rabinos más grandes de toda la historia de Israel.
Un hombre que desde pequeñito hasta que se encuentra con el Señor Jesucristo está empapado de la palabra. Este hombre sabe libros y libros y libros de memoria de la Biblia. Pero él dice, cuando yo era niño, pues si tú eras niño, tú imagínate dónde paramos nosotros. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, es decir, hubo un cambio en su vida, su forma de hablar, su forma de comportarse, su forma de actuar. Y eso es lo que se tiene que notar con el tiempo en ti y en cada uno de nosotros. Un cambio. Donde ya no soy yo el centro de atención, sino que ahora mi vida está, como dije al principio, más pendiente de atender, más pendiente de dar que de recibir. Si no me llaman, no pasa nada. Yo voy a llamar. Si no me saludan, no me voy a enfadar. Yo no estoy aquí para... Yo estoy aquí para saludar. Si ocupan mi silla, no me voy a enfadar porque no es mi silla, no tiene tu nombre. Aquí nadie tiene la silla comprada. ¿Sí? En cualquier momento pueden ocupar tu silla, en cualquier momento puede pasar una persona delante sin contar por qué, porque ya no estamos pendientes de nosotros mismos. ¿Saben lo que acabo de hacer en estos días? Me reuní con algunas hermanas, concretamente con Margarita, con Vanessa y con Marcela. Seguramente me reuniré con algunas más, porque está viniendo últimamente mucha gente nueva a la iglesia. Y observo que hermanos que llevan años aquí adentro ni se fijan, ni se acercan a la gente nueva. Y esta iglesia tiene un privilegio que no todas las congregaciones tienen. Aquí han venido pastores a hablar conmigo, a preguntarme qué hacen ustedes que siempre en los cultos tienen gente nueva. Ha habido pastores aquí de Tenerife que me dicen, en nuestra congregación apenas entra nadie de la calle. Y ustedes pueden ver que raro es el culto, sobre todo los domingos, donde no hay gente nueva, que uno dice, ¿y de dónde viene esta gente? ¿De dónde ha salido esta gente? El Señor nos envía. Nosotros no llamamos a nadie ni sacamos a nadie de las congregaciones, jamás lo hemos hecho y nunca lo haremos. De hecho, no damos tampoco mucho ánimo a gente de otras congregaciones para que dejen su iglesia y se congreguen en esta. Realmente no damos ningún deseo. Al contrario, porque si usted tiene su congregación y su pastor, que Dios les bendiga, quédese allí, ¿verdad? Sin embargo, el Señor manda gente nueva. Acabo de presentarles ahora una familia que ellos vinieron, yo ni los conocía ni los había visto en su vida. Entonces los que llevan tiempo en el Señor, cuando termina el culto, usted no se puede quedar ahí en su asiento sin saludar a nadie, sin acercarse a la persona nueva. No, eso lo hacen los niños. Cuando termina el culto, a mí me interesa que nos acerquemos a la gente nueva, a la gente que ese día el Señor trajo a la iglesia, a la gente que no puede entrar y salir de esta congregación sin que nadie les haya dicho Dios les bendiga, de dónde viene, cómo se llama, qué le ha traído hasta aquí. Entonces estamos formando grupos de personas para que atiendan a la gente nueva, pero realmente no se debería de formar esos grupos. ¿Por qué? Porque todos los que llevan tiempo en el Señor, en cuanto empieza el culto y termina, lo primero que tendríamos que hacer es acercarnos al nuevo, no hablar con los de siempre, no acercarme a la hermanita y al hermanito. De hecho, yo les digo, cuando termina el culto estoy más pendiente de la persona que tal vez ha venido por primera vez al culto que de usted, que ya está en casa, ya sabe lo que hay y lo que no hay. Entonces queremos primeramente estar atentos y decir, Señor, si tú nos estás trayendo bendición, si está viniendo gente nueva a la congregación, como hermanos mayores, tenemos la obligación de atender a esa persona, de saludarlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo vino usted hoy a la iglesia? ¿Cómo se enteró de que estábamos aquí? ¿Puedo servirle en algo? ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Dónde vive? Etcétera, etcétera. Eso es lo que se espera, eso es lo que yo espero de los hermanos mayores de esta congregación. Que sean un ejemplo, que sean puntuales. ¿Cuántas cosas tenemos a veces que corregir cuando hablamos delante de gente nueva, incluso a veces de gente que está empezando en los caminos del Señor? Hay temas polémicos, hay cosas que no es conveniente, no es prudente hablarlas delante de los niños. Por lo menos en mi época era así, ¿sí o no? En mi época delante de los niños había temas que no se hablaban. De hecho, había momentos que se lo decía, por favor, estamos hablando aquí los mayores, los niños vayan a jugar, los niños vayan para allá. Pero es que espiritualmente pasa lo mismo. Usted no se puede estar poniendo a hablar de temas polémicos, de cuestiones que no edifican. Yo siempre digo, lo que no edifica, ¿para qué lo dice? Lo que no edifica, ¿para qué lo habla? Lo que no edifica, ¿para qué lo comparte? Dice la Biblia que de nuestra boca tienen que salir palabras que van a edificar. Y si usted no sabe edificar, aprenda. Pero no hable cualquier cosa que puede herir, que puede perjudicar a alguna persona que está empezando y que no tiene aparentemente la madurez que usted dice tener y que no puede soportar ciertas y determinadas cargas. Ayer hablamos, el martes en la clase que terminó aquí de homilética, yo ponía el ejemplo de un joven que era hijo de un príncipe de Israel, pero no tiene nada que ver que sea hijo de un príncipe ni nieto de un rey. Me refiero a un tal Mefiboset, ¿os acordáis? Mefiboset
era un niño que cuando su padre murió en el campo de batalla y su abuelo murió en el campo de batalla, la mujer que lo cuidaba salió corriendo, se asustó, porque ahora sabe Dios lo que nos va a pasar a nosotros. Y cuando salió corriendo, el niño se le cayó de los brazos y dice que quedó lisiado de los pies para toda la vida. Para toda la vida, quedó mal, no podía caminar, porque sufrió una caída cuando era niño y no se logró recuperar. Hay caídas de las cuales uno se puede recuperar en la vida. Hay otras caídas que se quedan marcadas en ti para toda la vida. Es muy difícil a veces una persona que fue herida, que fue abusada, una persona que fue humillada, que fue maltratada, etcétera, etcétera. Es muy difícil, a veces lleva años el que esa persona pueda decir, como cantábamos el domingo, soy libre y las cosas viejas pasaron, he aquí todo es hecho nuevo. Sobre todo cuando uno fue herido por un pastor, cuando uno fue herido o tratado mal por una persona que supuestamente era más espiritual y más madura que tú, y te dio un mal ejemplo y un mal testimonio. Se quedan como Mefiboset, tocados, lisiados para toda la vida. Ya no tienen ese fervor, ya no tienen ese entusiasmo. ¿Por qué? Porque si que era el más importante, y si que era el que tenía que darme ejemplo a mí, hizo eso, y muchas veces la gente pone más la mira en el hombre que en la persona. Entonces David lo llamó y le dijo, mira, tú no te preocupes. Contaba yo ayer que este muchacho vivía en una localidad llamada Lo-Dabar. Hasta el sitio donde vivía era terrible. Lo en hebreo significa no, Dabar significa palabra. Donde no hay palabra, donde no pasa nada, un lugar seco, un lugar estéril. Estaba hundido por fuera y por dentro, y David lo llama y le dice, tú vas a comer todos los días de tu vida en la mesa del rey. Y dice la Biblia que lo ayudó y lo bendijo y lo prosperó, y en fin, tantas y tantas cosas, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere hacer en las vidas. No todas las personas que entren a esta congregación entrarán, digamos, para aceptar a Cristo porque no saben. Dios nos habló hace muchos años, concretamente 15. Y Dios nos decía que en esta congregación vendrían muchos extranjeros. Cuando en aquella época nadie venía de ninguna parte aquí a España y menos a Tenerife. Que a esta congregación vendrían extranjeros y mucha gente herida. Y eso es lo que nos ha pasado. La iglesia del Puerto de la Cruz, ¿por qué nació? Por gente herida, por gente que ya no tenían ni deseos de congregarse, ni deseos de orar, ni deseos de alabar a Dios, ni deseos de nada, y el Señor les dio nueva vida. Por eso esta iglesia se llama Vida Nueva, porque eso es lo que el Señor le quiere dar a todos los que entren por esa puerta, heridos, maltratados, humillados o desilusionados, vida nueva. Y por eso hemos querido siempre tener un ambiente sano, donde la palabra sea lo prioritario, ¿verdad? Donde lo prioritario, lo importante no sea yo, ni fulanito, ni menganito, sino lo importante y la figura central sea el Señor. Y por eso yo, en esta tarde, con este mensaje de esta muchacha que le da un mal ejemplo a su hermana, yo quiero decirles a todos los que están aquí, que se consideran hermanos mayores, gente que lleva años, usted tiene que ser un ejemplo en todo, en puntualidad, en apoyo, en colaboración, en absolutamente en todo, porque siempre habrá alguien que a usted le está mirando. Siempre hay alguien que nos está observando. Yo nunca olvidaré aquella historia que leí hace años en un libro, de un padre que le encantaba ir a pantanos a cazar cocodrilos, algo muy peligroso, y le dijo a su hijo que bajo ningún concepto se le ocurriera seguirle, que se quedara en casa hasta que él viniera. Y de repente, mientras él está en aquel pantano tratando de cazar uno o varios cocodrilos, oye unos gritos y reconoce que es la voz de su hijo gritando, llamando, papá, papá, ven y ayúdame. Y el padre salió corriendo y por poco un cocodrilo lo agarra y se lo lleva al fondo del río y lo destruye y lo mata. Cuando el padre le dijo, pero hijo, te dije que no vinieras. ¿Cómo sabías que yo estaba aquí? ¿Cómo me localizaste? Dice, muy fácil, papá. Yo miraba en el suelo, en el barro, en la tierra, tus huellas. Y fui siguiendo tus pisadas. Y siguiendo tus pisadas, tus huellas, llegué hasta donde tú estabas. Nosotros estamos dejando huellas detrás de nosotros. Nosotros estamos dejando pisadas detrás de nosotros. Es como cuando un avión pasa por el horizonte, el avión ya no está, pero ahí se quedó como una estela, se quedó como un humo blanco, ¿verdad? Que lo podemos ver, a veces se cruzan en el horizonte, qué cosa tan interesante. Cuando un barco navega y va dejando una estela detrás, tú estás dejando un rastro detrás de ti, amigo. Tú estás dejando un rastro detrás. ¿Qué rastro estamos dejando? ¿Qué modelo le estamos dando? De oración, de puntualidad, de preocuparnos por los demás. Si eres hermano mayor, compórtate como hermano mayor. Y si eres niño, pues te trataremos como niño. Pero fíjate tú a dónde llevó esta hermana mayor a su hermana, a la cama de su padre, a la cama con su padre. Y le dijo, si yo lo hice, tú también lo tienes que hacer. Si yo emborraché ayer a papá, ahora lo emborrachamos otra vez y te acuestas tú con él. ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué relajo es este?
Miren, hermanos, ustedes dirán, bueno, pero es que no estaba la ley, esto no estaba prohibido. Espere un momento, no corra. ¿Usted se acuerda de Noé? ¿Quién fue primero? Vamos a ver, vamos a ubicarnos. ¿Quién fue primero, Abraham y Lot o Noé? Noé. ¿Sí o no? Muy bien. Cuando Noé se emborrachó, él tenía 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Uno de ellos se llamaba Cam. Fue y dio borracho y desnudo a su padre tirado allí en medio de la tienda, en medio del campo. ¿Qué hizo? Se rió, se burló de él. El texto hebreo nos da a entender como que hasta quiso medio abusar de su padre. Y va y se lo cuenta a sus hermanos. Sus hermanos, cuando oyen que papá está borracho y desnudo, botado en medio de la tienda, ¿qué hacen? Cogen la ropa del padre y caminan de espaldas para tapar a papá, para no avergonzar, para no humillar al padre. Cuando el padre se despierta y oye lo que sus 2 hijos hicieron por respeto a su padre, porque el padre sí estaba borracho, el padre estaba desnudo, pero no dejaba de ser padre. Y usted no va a hacer sangre en la herida ajena para justificar lo suyo. Yo puedo decir, mira a mi padre, qué ejemplo nos está dando, y mira el borracho este, y mira que está desnudo. No. Eso usted ni le va ni le viene. Es muy fácil despotricar contra los demás. Pero lo que vamos a hacer es cubrirlo, taparlo. Ya él se encargará de reconocer si hizo bien o hizo mal. Pero el otro se rió. Y cuando el padre se despierta, dice, maldito sea Canaán. Hay una maldición que sale de los labios de Noé. ¿Contra quién? ¿Contra los que hicieron bien? ¿Contra los que taparon la desnudez de su padre? ¿Contra los que le cubrieron? No. Sino contra aquel que se rió y se burló y se mofó de su padre. Luego, si en los tiempos de Noé había ese temor, había ese principio de respeto al padre, aunque estuviera borracho, aunque estuviera desnudo, ¿cómo las hijas de Noé, que eran hijas de un hombre de Dios y que eran parientes cercanas de una tremenda mujer de Dios como fue Sara y de un tremendo varón de Dios como fue Abraham, cómo es posible que no hayan imitado el ejemplo de los 2 hijos de Noé? Bueno, porque ahí te das cuenta. Ellas podían haber dicho, no. ¿Cómo no va a quedar ningún hombre sobre la faz de la tierra? Es que esto no es bíblico pensar esto. Si han sido mujeres espirituales, cuando una persona es espiritual, piensa, habla y vive de una forma diferente a uno que no lo es. ¿Cuántos dicen amén? La persona carnal, ¿en qué piensa? Dice la Biblia, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Es que no pueden evitarlo. Y los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Los que quieren y aman al Señor, ¿en qué piensan? En cómo puedo servirle, en qué oportunidad me va a dar ahora el Señor para servirle, no como siempre. Porque claro, hay gente que se encasilla. No, yo sirvo al Señor así. No, tú has encasillado, perdona. Tú estás encasillado. Tú has puesto un cerco sobre tu forma de servir al Señor y te has olvidado de que las formas no las elegimos nosotros, las formas las elige el Señor. Y ahora me usa el Señor aquí, y mañana me usa allá, y ahora me usa de rodillas, y mañana de pie, y ahora de una manera. Y no me encasillo, no se encasillen. Yo tengo ganas de hablar con algunos hermanos que no están hoy aquí, porque es una palabra que yo la otra noche mientras dormía me la decía y me repetía en sueños el Señor. Dile a fulano y a mengano que no se encasillen. Porque hay gente como que se encasilla, no, esto es lo mío. Y por defender lo que dice que es tuyo, pierdes mucho más de lo que te podría haber usado el Señor. Pero tú misma te has creado un cerco y tú mismo te estás limitando. Y el Señor no quiere que vivamos con limitaciones. ¿Cuántos dicen amén? A un anciano de 80 años le dice, vete a Egipto y sácame a mi pueblo de la esclavitud. Ahora no, Señor. Cuando tenía 40 años lo quise hacer y fracasé. Ahora con 80 años, ¿a dónde voy? A donde yo diga. Yo estoy muy tranquilo ahora aquí con mis ovejitas, ya tengo mi matrimonio. Ahora volver atrás. Es que tú tienes que volver a donde yo te diga. Porque te has acostumbrado demasiado tiempo a vivir en el desierto y yo no te cuidé de una forma milagrosa cuando tu hermana y tu madre te puso en el río Nilo para que te devoraran los cocodrilos o te murieras ahogado. Yo no te protegí milagrosamente para que estés aquí ahora viviendo una vida sin sentido, aquí cuidando 4 ovejitas que encima ni son tuyas. Yo te cuidé y te protegí para que vuelvas a Egipto y seas un hombre grande delante de Dios. Y aunque tengas 80, me da igual. En Dios no hay juventud, en Dios no hay vejez, en Dios lo que hay es tiempo. Y tenemos que aprender a movernos en el tiempo y en las oportunidades que Dios nos presenta cada día. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que mentalizarnos y decir, Señor, estamos viviendo unos tiempos difíciles. Tiempos donde ya no hay puntos de referencia. Díganme en el mundo, ¿quién es un punto de referencia? Para la juventud, para los políticos, ya no hay puntos de referencia. Antiguamente había ideólogos,
Antiguamente había personas que tal vez tú no estabas muy de acuerdo con su filosofía o con su línea política o con lo que sea, pero eran personas con ideas, con proyectos, con objetivos, personas que movían masa, personas que eran capaces de juntar así millones de personas, personas que eran capaces de arrastrar a millones aunque fueran la muerte, pero ya eso ha desaparecido. Ya nadie confía en nadie. Políticos son una partida de inútiles, la mayoría de ellos. Hay mucho hablar y hablar y hablar, pero hasta ante ellos se matan. Ya no hay esos puntos de referencia. Y los que son el punto de referencia, ¿quiénes son hoy en día? Los cantantes, los deportistas, o los que se han acostado con un famoso y tienen un hijo y viven del cuento el resto de su vida. Esos son los puntos de referencia. Pero yo creo que el punto de referencia tenemos que ser nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos que ser el punto de referencia en el barrio, en la familia, en el trabajo, que cuando te vean a ti, diga, oye, ¿me puedes echar una mano? ¿Qué dice la Biblia? ¿Y qué dice esto? Eso es lo que el Señor nos está diciendo en el día de hoy. Porque como hermanos mayores tenemos que estar dispuestos y tenemos que estar las antenas bien paradas y decir, no, yo no vengo aquí solamente para oír sermones, yo no vengo solamente aquí para pasar un tiempo agradable, yo vengo aquí para que el Señor me use. Y yo siempre digo, mi trabajo termina, entre comillas, cuando yo termino de predicar, pero el suyo empieza cuando yo termino. Cuando yo termino es cuando usted empieza. A ver quién vino nuevo hoy. Aquella señora, voy a saludarla. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Buenas tardes. ¿Primera vez que está aquí? Sí. ¿Cómo se llama? San Pancracia. Ay, qué nombre tan bonito. Qué lindo. ¿Y qué le trajo acá? No sé, miré en internet, pasaba por la calle, oí el ruido. Hoy que estamos tan contentos de verla usted esta tarde en nuestra iglesia. ¿Me permite un minutito? Déjeme, espere un segundito. Margarita. Dame ahí un Nuevo Testamento, una Biblia. Mire, le voy a dedicar un libro que le va a cambiar la vida. Mire, le voy a dedicar esta Biblia. Lea este pasaje. Mire, le voy a apuntar aquí mi número de teléfono para que cualquier duda que usted tenga, me llame o lo que sea. Porque claro, si ahora van a ir a hablar con los 20 o los 30 con el pastor, lo van a volver loco a este pobre hombre. Entonces, si usted necesita de algo, aquí estamos. Mire, le voy a presentar a... Es un joven, mira, Anderson, mira, un muchacho nuevo, una chica nueva que ha venido. Hermano, mire, eso es un hermano mayor. Eso es un hermano mayor. Una persona que está pendiente del otro. Una persona que se anticipa. Una persona que está pendiente de bendecir, de compartir. No me saludó, pasó por mi lado y no me dijo nada. Hoy no me habló. Así se comportan los niños. Pero el hermano mayor ya no necesita de eso. El hermano mayor, la persona crecida en el Señor, es la que le dice a la persona que está empezando, mire, esto y aquello y tal. Eso es la actitud que yo busco en ti. Eso es lo que yo quiero ver en todos y en cada uno de ustedes. Antes de que empiece el culto, usted no me ve a mí los domingos. ¿Qué es lo que yo hago antes de que empiece el culto? Aparte de estar en la habitación orando un rato, ¿qué es lo que yo hago? Imítenme a mí. Yo voy silla por silla saludando a todo Quisqui. ¿Sí o no? Yo voy saludando generalmente a todo el mundo. Claro, alguno se me puede escapar, lógicamente. ¿Haga usted lo mismo? Antes de empezar el culto voy a saludar a mis hermanos. Cuando termine el culto voy a saludar a esa persona nueva. Voy a darle un folleto, voy a decirle algo. Eso es lo que el Señor quiere ver en todos y en cada uno de nosotros. Una disposición por la otra persona. ¿Por qué? Porque de lo contrario vivimos vidas egoístas. Vidas basadas en nosotros mismos. Vidas sin propósito. Vidas sin objetivo. Vidas donde yo vengo y no te me sientes ahí porque ese sitio es mío. ¿Cómo? ¿A usted quién le dijo que ese sitio es suyo? ¿Quién le dijo a usted que esa silla es suya? ¿La compró usted? Y aunque la haya comprado... Aquí nadie tiene una plaza fija. Este no es mi sitio, no, aquí no. No. Por amor a mi hermano le voy a ceder hoy mi silla. O es mucho pedir. Es demasiado sacrificio. Mi Señor dejó su silla, que era el trono de gloria, para venir a este mundo, a nacer en un asqueroso pesebre donde había animales, para dar su vida en rescate por todos y cada uno de nosotros. Y el Señor pide de nosotros esfuerzo y sacrificio. El Señor pide de nosotros un interés por las almas nuevas. Hemos hecho cambios porque estoy plenamente convencido como nunca antes, y Elena y yo lo estamos hablando últimamente en casa, tenemos una sensación, y ustedes saben que yo no soy de yo siento, no, yo no soy de eso, yo soy de esto. Pero yo tengo una sensación en mi corazón de que este año la iglesia va a crecer de una forma increíble. Porque hay gente que está buscando un lugar sano, de sana doctrina, donde puedan crecer en la palabra. Y estamos haciendo esfuerzo, estamos haciendo cambios, porque estoy plenamente convencido de que viene un tiempo de gran crecimiento a la iglesia. Llevamos 15 años aquí y nunca se me había ocurrido poner otra pantalla allí. Ustedes dirán, aquello que es otra pantalla así como esta, ¿para qué? Para que cuando llenemos todo ese lugar ahí, y el otro de allí, y el otro de allá, los hermanos puedan ver la pantalla y las canciones y los coritos. ¿Y por qué tubamos la pared y la pusimos en otro sitio? Porque nos estamos anticipando.
Y yo una vez dije, ¿por qué nosotros los jueves recogemos aquí las sillas? Porque no creemos que se van a llenar, por eso las recogemos. Porque si nosotros creyéramos que un jueves esta parte también se iba a llenar, las sillas las hubiéramos puesto. Pero como no las ponemos, el Señor dice, bueno, pues entonces no te mando gente. Cuando tú por fe las pongas, yo te mando al pueblo. Mientras tú creas que el jueves con esto es suficiente, pues ponlas ahí apiladas una encima de las otras. Cuando las sillas, ¿para qué se compraron? Para que la gente las ocupe. Pues entonces lo que usted tiene que hacer antes de los cultos, venir un rato antes, y entonces usted va a orar, Señor, esta silla que está vacía, a la otra que está vacía, Señor, llena, dame oportunidades para traer a un vecino, a un amigo, a quien sea. No importa si viene oliendo mal, porque claro, hermano, cuando usted ora para que la iglesia crezca, puede venir gente que a lo mejor se sienta al lado de usted y huela mal. ¿Y qué va a hacer usted? ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo saludará? ¿O dirá, hola hermano, Dios lo bendiga, y este pobrecito aquí que no hay... Tenemos que orar para que Dios traiga todo tipo de personas a la congregación y tenemos que prepararnos y estar dispuestos a recibirlo con los brazos abiertos, porque la iglesia es el hospital que Dios ha puesto en esta tierra para cambiar el mundo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermanos, tenemos que ponernos las pilas y cambiar el chic. Tenemos que cambiarnos el chic y decirle, Señor, sorpréndeme en cada reunión, sorpréndeme en cada culto. Mira, tenemos un muchacho aquí, ¿cómo era tu nombre? Perdóname. Gerard, fíjate. ¿Cuántos cultos has venido tú aquí? 3. ¿Tú por qué viniste aquí? ¿Quién te trajo? Por internet. ¿Qué te parece? Por internet. Le pregunté el domingo a varias personas por internet. ¿Ustedes cómo vinieron? Porque yo no los conocí a ustedes. ¿Cómo vinieron ustedes? Por internet. Yo tengo en mi corazón un deseo de que este local se quede algún día solamente para los jóvenes. Que esta sea la iglesia de los jóvenes. Y que nosotros tengamos que ir a otro lugar mayor. Porque no vamos a caber de la gran bendición. Pero no vamos a presumir de no, sino para la gloria del Señor. Eso es lo que nosotros queremos. Vendrán oposiciones, vendrán luchas, vendrán dificultades, pero todo eso es señal de que el Señor trae un renuevo a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso en esta tarde al Señor. Y dígale, yo lo creo, dígale conmigo, yo lo creo. Yo creo que la bendición de Dios está conmigo. Aleluya. Pero tenemos que estar preparados. Y termino diciendo algo. Cuando yo iba a la cárcel hace años, allí al centro penitenciario Tenerife 2, estuve 7 años como capellán evangélico de ese centro penitenciario. Una hermana venía conmigo en el coche, quién sabe si me está escuchando ahora por internet. Y esa hermana me dijo algo, dice, Manolo, todos los pastores del mundo tienen perros. Y a ti te hace falta perros. Claro, yo le tomé la palabra, entonces tenía hasta hace poco 2 pastores alemanes y mi mujer tiene otro. Dicen, no, pero no me refiero a eso. Cuando usted ve, por ejemplo, a un pastor en las montañas, usted se da cuenta de que hay perros que a veces están todos sucios, son así, como llamamos chuchos, ¿no? En Galicia lo llaman payeiros. Perros que no tienen una raza definida, pero son listos. Corren, buscan la oveja, saben cómo reunir el rebaño. Un pastor de ovejas sin sus perros está perdido. Porque el perro es el mejor aliado del pastor. Busca la oveja, está atento al peligro, etcétera, etcétera. Incluso en la península hay algunos perros de pastores que son los famosos mastines, que son los únicos perros que tienen el valor de enfrentarse a manadas de lobos, que aún existen lobos en España. Sin los pastores, sin los perros, los pobres pastores están perdidos. En toda congregación se necesitan perros. Hermanos que estén pendientes de la oveja perdida. Hermanos que estén pendientes del detalle. Hermanos que estén por encima de cualquier necesidad y que puedan prever y que sepan que esa persona que ha entrado hoy, si no la cuidamos, puede ser que nunca. ¿Usted ha oído hablar alguna vez de Gandhi? Sí, ¿verdad? De Gandhi. Este hombre flaquito, calvito de la India. En su búsqueda espiritual, él un día entró a una iglesia evangélica. Entró para ver qué era lo que predicaban y creían los cristianos. Él lo cuenta en su biografía. Él entró, estuvo en el culto, vio cómo cantaban, cómo predicaban, cómo esto y tal. Terminó el culto y nadie en la congregación se le acercó. Nadie lo saludó. Yo creo que muchos ni se dieron cuenta de que este hombre había entrado al culto de esa forma tan humilde, tan sencilla y tan flacucho, parecía ahí que estaba muriendo. Y él se fue. Y años más tarde él escribe en su biografía: me llevé una tremenda desilusión de los que se llaman cristianos. Entré a una iglesia y no me hicieron ni caso. Y la iglesia se perdió al Premio Nobel de la Paz.
Y fíjate a lo que llegó este hombre, a expulsar nada más y nada menos que de su país, de su tierra, la India, a uno de los imperios modernos más grandes que jamás ha existido, como eran los ingleses, sin disparar un tiro. Ese hombre entró un día a una iglesia y no le hicieron ni caso. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a darnos cuenta, chicos, jóvenes, escúchenme. Cuando termine el culto, usted tiene que estar pendiente si viene un chico nuevo a la iglesia, si viene una muchacha nueva a la iglesia, vaya, salúdelo, dele la bienvenida, hermana. Hermanos, estemos atentos a los detalles. Señor nos manda bendición, pero somos nosotros los que tenemos que conservar la bendición. Yo no puedo producir melocotones, yo no puedo producir pera, yo no puedo producir manzana, pero el hombre sí tiene la capacidad de conservar en lata años y años melones, peras o lo que haga falta, ahí en trocitos, ahí enlatado. No lo producimos, pero lo conservamos. Las bendiciones nosotros no podemos producirlas tocando un botón, con un sistema, con un método, no. El crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Pero cuando el Señor da el crecimiento y derrama la bendición, somos nosotros los que tenemos que conservarla y que no nos la robe el enemigo, sino pelear la buena batalla de la fe. Porque cuando nos acerquemos a la presencia del Señor, no nos podemos acercar con las manos vacías, sino, Señor, esta es la cosecha. Esta es la bendición de almas que yo he ganado para ti. Y si Dios nos ha puesto en este lugar, es porque en este lugar es donde Dios quiere que tú estés y donde Dios va a tratar con tu vida y a bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, por favor, ahí donde estás. En esta tarde, pídele al Señor, Señor, quiero comportarme como una persona madura, como un hermano maduro, un hermano mayor, atento, pendiente de la necesidad ajena. Gracias por todas y cada una de las almas que están viniendo, Dios mío, que tú estás mandando en tu soberanía. Gracias porque yo sé que esto es el inicio, simplemente el comienzo de un gran mover, de un gran despertar de Dios en esta tierra. Y en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que la bendición del Señor está con nosotros, su pueblo amado. Bendice, Dios mío, a tu obra, dale crecimiento. Señor, dale una explosión de crecimiento al grupo de jóvenes, a las hermanas, a las familias. Gracias a Dios, porque sé que, Señor, tú estás con nosotros. Tú has sido fiel hasta el día de hoy, nada ha faltado, al contrario, Señor. Hemos podido incluso bendecir a otras naciones con lo que tú en su día nos diste. Y pedimos, Señor, que tú traigas un despertamiento, un deseo, un anhelo por el perdido, por bendecir, por ayudar a las personas, Padre. Gracias te damos, Señor. No queremos ser un mal ejemplo, un mal hermano mayor como esta muchacha que llevó a la ruina a su hermana y a su padre, aprovechando una situación irreal. ¿Cómo no iba a haber hombres en la tierra si estaba nada más y nada menos que tu siervo Abraham, Señor? Bendito sea tu nombre. Haznos ver, Señor, tus planes. Que no echemos a perder los planes de Dios, sino que seamos colaboradores de la obra del Señor. Porque tú, Señor, quieres bendecir a tu pueblo y nosotros queremos ser usados por ti en esta hora. Te lo pedimos con todo nuestro corazón en esta tarde, en el bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte, fuerte aplauso al Señor y dile gracias, Señor, por tu palabra. Te alabamos, Dios mío. Toda la gloria sea para nuestro Dios.